El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo en la radio. Ahora somos noticias. Bienvenidos al panorama informativo de la radio. Aquí estamos para llevarles toda la información en esta nueva jornada, mitad de semana, por supuesto, con noticias del ámbito nacional, internacional, deportes, espectáculo, todo a pedir de la información también en este día. Ya vamos a estar presentando a nuestros compañeros de trabajo y te vamos a contar, por supuesto, los títulos de la jornada. Bueno, y hablamos del presidente Alberto Fernández, que encabezó en José C. Paz un acto por el Día de la Mujer Trabajadora. Además, también por la Gestapo sindical, el juez Ariel Lijo metió presión para llevar la causa hacia Comodoro Pi. Esto es otro de los temas que vamos a estar tratando. Respecto del acuerdo con el Fondo Monetario, Gerardo Morales habló y dijo que de acá tenemos que salir con una ley. Esto fue lo que dijo el dirigente radical, que habló respecto del acuerdo que llega al gobierno con el Fondo Monetario Internacional. También los empresarios y gremios respaldaron el acuerdo con el Fondo Monetario y lo van a respaldar también a través del Congreso, mientras que gobernadores manifestaron su apoyo al gobierno por el acuerdo con el Fondo Monetario. En otro tema estaremos hablando de la frase de José Luis Espert, con la cual explicó por qué parte del Frente de Todos se resiste a aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario, y claramente se refiere a Máximo y a Cristina Kirchner. Bueno, estas y más noticias, por supuesto, en este panorama informativo de la radio. También tenemos del ámbito económico nuestro compañero Emanuel Dumrauf. Hola, Emanuel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy también vamos a estar en panorama informativo hablando de lo que es la economía y el campo. En cuanto a los títulos del campo que vamos a compartir con todos ustedes, uno tiene que ver con el trigo, porque finalmente frenó la ola alcista y la soja pegó un fuerte repunte. Por otro lado, hay preocupación en Australia por un virus en cerdos con potencial zoonótico. Además, también vamos a estar hablando del crudo informe de expertos sobre el cambio climático y lo que tiene que ver con Domínguez. En estas horas difíciles, Argentina necesita del campo, fue lo que manifestó. Por otro lado, en economía, en el 2021 se crearon más de 500.000 empleos registrados. Además, también tenemos novedades sobre la cotización del níquel en la bolsa y atenti porque hay suspensiones. Se dispara el precio de los combustibles en el mundo y además Marco Del Pon justificó los cambios en la evaluación fiscal de inmuebles. Todo esto y mucho más. En el ámbito internacional la tenemos a Zuli Aranda también. Te escuchamos, Zuli. Hola, ¿qué tal? Buena jornada para todos. Estas son las noticias más relevantes de la jornada. Estados Unidos y el Reino Unido redoblan las sanciones a Putin con la prohibición de importar petróleo a Rusia. Ucrania comienza la evacuación de civiles con cuentagotas mientras sigue el asedio ruso y los bombardeos. Sanciones económicas por el conflicto continúan y McDonald's anunció que cerrará sus 850 locales en Rusia por el sufrimiento humano en Ucrania. La víctima tenía 17 años. Hablamos del príncipe Andrés. Habría pagado $16 millones para evitar un juicio por presunto abuso. Según la Universidad de Johns Hopkins, el coronavirus ya produjo 6 millones de muertes en todo el mundo. Esta y otras noticias en el panorama de hoy. Repasamos ahora los títulos que vamos a tener para esta jornada en el marco del deporte. Hola Omar, vamos a comenzar con la información del deporte. Vamos a hablar de lo que será justamente el debut de River en la Copa Argentina, el partido que tendrá Estudiantes de La Plata frente a Everton de Chile en la Copa Libertadores en la fase previa. Además, lo que pasó en la Champions League, los encuentros de octavos de final, partidos de vuelta con la participación de los argentinos. Cómo se prepara el Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino para su partido frente al Real Madrid, la sanción que determinaron las autoridades de la Liga Mexicana al equipo Querétaro
la confirmación de que Rusia no será parte del próximo Mundial de Qatar, la sanción también hacia el tenista alemán Alexander Zverev tras su descalificación en Acapulco, y quién es el nuevo entrenador que ha confirmado la Unión Argentina de Rugby del seleccionado argentino en reemplazo de Mario Ledesma. Y por supuesto, el mundo del espectáculo se conoce en el panorama a través de Vanessa Gervasoni. Hola. Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Arrancamos con noticias del mundo del espectáculo y hoy, 8 de marzo, vamos a hablar de Natalia Oreiro, quien celebró el Día Internacional de la Mujer con una canción junto a Ricardo Mollo, dedicado en este día tan especial. También tenemos noticias de Abel Pintos, quien ofrecerá 30 conciertos en el Teatro Ópera. Hablamos del Indio Solari, quien publicó una irónica imagen para referirse a la guerra y la información. También tenemos noticias de el parte médico de Charly García luego de haber sufrido las quemaduras. Y también tenemos información del drama de Silvia Zuller con un policía con quien tuvo una relación. Todo esto en Panorama. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Y hablamos de algunas noticias que tienen que ver con el ámbito nacional, por supuesto. Y hablamos del presidente Alberto Fernández, que encabezó en el partido bonaerense José Cepaz un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esto fue en la jornada de ayer, como parte de la agenda del mandatario, que arrancó a las 13 con una reunión en la Casa Rosada con la escritora e investigadora mexicana Beatriz Gutiérrez Müller y la embajadora de México en la Argentina, Lilia Rochbaca. En cuanto al acto, el primer mandatario argentino habló y esto decía. Bueno, y hablamos ahora de Amalia Granata, diputada provincial por la provincia por Juntos o por el Cambio de Santa Fe. Se expresó a través de sus redes sociales por motivo del Día Internacional de la Mujer y, fiel a su estilo, lo hizo con un fuerte mensaje. Ahora el 8M lo usan para no ir a trabajar. No al empoderamiento se consigue con esfuerzo, trabajo, estudio, no marchando para las tribunas chicas. Leo tantos misóginos felicitándolos. Feliz día de la hipocresía. Basta de relato, manifestó Granata en fuertes declaraciones que lo hizo a través de las redes sociales respecto de los actos que se han llevado a cabo en la jornada de ayer. Cambiamos ahora de información y hablamos de la investigación de la Gestapo antisindical, ya que podría cambiar de juzgado en los próximos días y pasar de la ciudad de La Plata a Comodoro Pi si es que prospera el objetivo del juez Ariel Lijo, quien realizó un pedido inhibitorio, ya que en la causa aparece personal jerárquico de la Agencia Federal de Inteligencia, según consignaron periodistas y particularmente Adolfo Ruiz en el medio de Negocios y Políticas. Lijo habría decidido avanzar en una pulseada judicial para llevar a Comodoro Pi la causa de la Gestapo antisindical. El avance de la investigación comenzó a extenderse como una mancha de aceite hacia la estructura que fue manejada por María Eugenia Vidal, pero además vuelve a poner de relieve el papel que la AFI jugó en las políticas implementadas por el gobierno de Cambiemos, según afirma. En otro tema, y volvemos a hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya que Gerardo Morales, el gobernador jujeño, expuso en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, reiteró la postura de Juntos por el Cambio. No estamos de acuerdo con el default, sino que hay que honrar las deudas. De acá tenemos que salir con una ley, manifestó Morales en esta reunión. Lo decíamos en la apertura, José Luis Espert realizó unas fuertes declaraciones. El diputado nacional se refirió al por qué, a su entender, una parte del kirchnerismo se opone al acuerdo con el Fondo Monetario. No quieren saber nada con pagar la deuda porque son cagadores, sostuvo el legislador. Dijo que tienen ganas de defaultear la deuda, que Cristina tiene ganas de defaultear, Máximo tiene ganas de defaultear y mucha gente dentro del Frente de Todos no quiere saber nada con pagar la deuda porque son cagadores. Directamente, esto fue lo que dijo en declaraciones radiales en las últimas horas.
En tanto, el gobierno autorizó el ingreso y la permanencia de ucranianos en la República Argentina. La Cancillería habilitó la categoría de residente temporario por razones humanitarias para ser aplicada a personas afectadas por el conflicto entre Rusia y Ucrania, un beneficio que puede tramitarse a través de la red consular argentina. Y ahora sí pasamos a información del ámbito internacional. Así la tenemos a Zulia Aranda. La cifra por fallecimientos a causa del coronavirus alcanzó los 6 millones, pocos días antes de cumplirse 2 años desde que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la pandemia el 11 de marzo del 2020. Así lo informó el Observatorio de la Universidad Johns Hopkins, que monitorea la evolución de la enfermedad en el mundo y que registra 6.008.426 muertes, con Estados Unidos a la cabeza de las naciones más afectadas, 960.314 personas, cerca de 79 millones de contagios. En cuanto al número de casos, el centro indica que hasta el momento se registraron oficialmente 446.399.672 contagiadas con coronavirus. En ese lapso, los países que registraron un mayor número de casos son Alemania, Rusia, ambos con más de 4 millones en total, Corea del Sur con más de 3.600.000, Estados Unidos, Brasil, Francia, Turquía, Vietnam y Japón. Más noticias internacionales. Estados Unidos y Reino Unido redoblan las sanciones a Putin con la prohibición de importar petróleo. Defender la libertad tiene un coste, también para nosotros, dice Biden. El resto de aliados europeos, mucho más dependientes de la energía rusa, rechazan por ahora ese castigo. Por su parte, Maduro retoma el contacto con Estados Unidos en plena crisis energética por la invasión en Ucrania. El presidente de Venezuela rebaja su apoyo entusiasta a Rusia y reanuda las negociaciones con la oposición en México. Más noticias internacionales y todo tiene que ver con la ofensiva de Rusia en Ucrania. Cuba empieza a sentir en el turismo las sanciones internacionales a Rusia. El cierre del espacio aéreo europeo a los aviones rusos ha supuesto la cancelación de los vuelos regulares entre Moscú y La Habana y el fin de los viajes de turistas procedentes de Rusia, que en el último año se habían convertido en el principal país emisor de turismo hacia la isla y en tabla de salvación de una de las más importantes industrias cubanas, en momentos en que el país atraviesa por una aguda crisis y las tensiones financieras son extremas. El turismo ruso a Cuba se incrementó en casi un 200% en 2 años, al pasar de 74.019 viajeros en el 2020 a 146.000 en el 2021, cuando la isla recibió 573.000 viajeros, un 87% menos que en el 2019. El panorama informativo informa. Jugamos en equipo, pero tenemos un especialista. Deportes. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con el fútbol y también con la violencia, porque la policía bonaerense ha incautado drogas y armas de 3 colectivos de la barra de River que se dirigía hacia Salta para el partido que estará jugando River frente a Deportivo Laferrer por la Copa Argentina. 13 personas fueron detenidas, todos hombres, según lo que se informó en diferentes fuentes oficiales en las últimas horas, implicados justamente en el caso. El operativo intervino la UFI especializada Distrito San Isidro a cargo de Eduardo Rodríguez y el juzgado de garantía 3 de la doctora Andrea Rodríguez Mentasti del Departamento Judicial de San Isidro. Las 2 facciones de la barra de River llevan varios meses de conflicto y este hecho se da a 2 semanas del Superclásico frente a Boca en el Estadio Monumental. Recordemos que las barras estuvieron en el partido contra Racing, también en el Monumental, hace un par de fechas de la Copa de la Liga Profesional, y el gran temor que tienen las autoridades y sobre todo también el temor que tiene por allí los miembros de la policía de Capital Federal en este caso, tiene que ver justamente con esta reaparición de la barra. Hacía mucho tiempo que no se hablaba de Barra Bravas
sobre todo en River. Y bueno, está el gran temor ahora, justo a pocas semanas del Superclásico. Veremos qué va a pasar en el próximo partido. River también será local este fin de semana frente a Gimnasia de La Plata, y si se vislumbrará algún enfrentamiento o en todo caso se harán ver nuevamente las dos facciones con partido frente a Racing. Por lo pronto, lo que tanto temían era justamente un encuentro de estas facciones en su viaje hacia la ciudad del norte del país, y también con la posibilidad de que se chocaran con los hinchas de La Ferrer. Deportivo La Ferrer iba a llevar mucho público hacia Salta, y también era el temor de que se cruzaran con algún micro de la barra de River. Finalmente, esto no ha sucedido, y de hecho entre la investigación han incautado drogas y armas en los colectivos que ha trasladado a la barra brava de River para el partido por la Copa Argentina en Salta. Estudiantes de La Plata visitará a Everton de Chile en el partido de ida de la fase 3, la fase previa de la Copa Libertadores, en busca de la clasificación para la fase de grupos. La probable formación del conjunto Pincharrata será con Andújar, Godoy, Rogel, Noguera más, Pellegrini, Morel, Jorge Rodríguez, Zucchi y Del Prete, Boselli y Leandro Díaz, el equipo de Ricardo Zielinski. Por otra parte, los chilenos de Everton irán con De Paul, Oyarzún, Barroso, Echeverría y Bacache. Madrid, Berrios y Sánchez, Sosa, Diorio y Juan Cuevas. La formación del equipo de Francisco Meneghini. El árbitro será Bruno Arleu de Araújo de Brasil, en el estadio Sausalito de Viña del Mar, 19:15, la hora argentina. Además, tenemos que decir que River estará enfrentando a Deportivo La Ferrer en el partido de los 32avos de final de la Copa Argentina. La probable formación del conjunto millonario será con Armani, Herrera, Maidana, Mamano, Pinola y Elías Gómez, Suculini, Pochettino, Palavecino, Quintero y De la Cruz, Julián Álvarez, el equipo de Marcelo Gallardo. Por su parte, el equipo que juega en las categorías de ascenso del fútbol argentino irá con Morel, Vallejos, Ortiz, Mulasi, Silimán, Monge, Zarco, Vivas, Rossetti, Díaz y Castro. La formación de Cristian Aldirico. Pablo Jiménez será el árbitro. 21:10 del estadio Padre Marte Arena de Salta. El Inter de Italia no pudo, a pesar del golazo de Lautaro Martínez, y quedó eliminado de los octavos de final de la Champions League. El gol del ex delantero de Racing no alcanzó para dar vuelta al resultado ante el Liverpool de Inglaterra, y en su visita a Anfield Road el Inter se llevó la victoria por 1-0, pero la clasificación fue para el equipo inglés, que en la ida había ganado 2-0 en Milán y terminó con un 2-1 en el global a favor de los dirigidos por el alemán Jürgen Klopp. Y hablando de alemán, el Bayern Múnich le propinó una paliza al Red Bull Salzburgo de Austria y lo derrotó 7-1 en Múnich para clasificarse a los cuartos de final del torneo más importante a nivel clubes en Europa. 3 goles de su goleador, el polaco Robert Lewandowski, además un doblete de Thomas Müller, un gol de Serge Gnabry y otro del Leroy Sané para la tremenda paliza del Bayern Múnich, que terminó derrotando 7-1 a los austríacos, que descontaron a través de Kjærgaard. En el conjunto visitante jugó Nicolás Capaldo, que cuando el partido empataba 0-0 tuvo una inmejorable ocasión para convertir y terminó rematando desviado. En el partido de ida en Austria habían empatado 1-1, el Bayern lo empató sobre la hora, y ahora con este 7-1 terminó con un 8-2 en el global a favor del conjunto bávaro. Además, Pochettino confirmó la presencia de Kylian Mbappé y elogió a Lionel Messi en la rueda de prensa previo al partido frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El Paris Saint-Germain viene de ganar la ida por 1-0 y buscará confirmar la clasificación a cuarto de final frente al conjunto merengue. En otro de los partidos de estos octavos de final de Champions, el Manchester City de Pep Guardiola, que viene de ganar el clásico de la ciudad, se medirá con el Sporting Lisboa de Portugal como local, después de haber ganado 5-0 en la capital lusa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando.
Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Hablamos ahora del salsero Marc Anthony, que publica este viernes Paya Boy, disco con el que apuesta por la frescura que le dan compositores jóvenes que trabajan en su compañía discográfica, Magnus Music, pero manteniendo su esencia, su característica voz y el desamor como tema nuclear de su carrera. Tuve tiempo de absorber estas canciones de una manera diferente, más tiempo para enamorarme de las canciones y trabajar en ellas, según explicó el artista de 53 años, 30 de ellos dedicados a la música, en un cortometraje documental sobre el nuevo disco. Son canciones que le llegaron de un puñado de jóvenes músicos y compositores que trabajan con él en Miami, en sus estudios de Magnus Music. Hablamos ahora del cantante y compositor Abel Pintos, quien ofrecerá 30 conciertos durante los meses de mayo, junio y julio en el porteño Teatro Ópera, en el marco de su gira Abel en Concierto Buenos Aires. El miércoles 18 de mayo, el intérprete de éxitos como Tanto Amor, Sin Principio ni Final y La Llave dará inicio a esta serie de funciones en la que de miércoles a sábado repasará durante 2 horas de concierto las canciones de toda su trayectoria. Mientras tanto, continúa con la gira que inició a comienzos del año por todo el país hasta desembarcar en la sala de Avenida Corrientes 860, donde en esta ocasión superará su récord de 21 funciones llevados a cabo en el año 2015. El intérprete lleva cosechados numerosos reconocimientos, entre los que se alzó con 17 premios Gardel, incluyendo 3 de oro. Junto a Charly García, fueron los únicos 2 artistas que lo ganaron 3 veces, y 3 Canción del Año, única categoría votada por el público, además de 2 gaviotas de plata en Viña del Mar 2004. Ya que nombramos a Charly García, vamos a hablar de su estado de salud. Está internado desde hace 2 semanas en el Instituto de Diagnóstico por un accidente doméstico, según trascendió el músico de 70 años, quien se quemó con agua caliente en la pierna. Hay quienes aseguran que durante la hospitalización, Charly sufrió una crisis emocional con labilidad afectiva, pasando de la angustia a la irritabilidad con alteraciones del humor, por lo que se realizó un ajuste de su medicación que varía acorde al estado de salud del artista en el día a día. Así es que en el primer parte médico, donde se detallaron los estudios realizados, la familia de Charly aprovechó para agradecer el cuidado recibido en el instituto, a los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, kinesiólogos, kinesiólogas, camilleros, camilleras que trabajan con tanta dedicación y empeño, y en especial a su médico de cabecera, doctor Sebastián Grinspoon, que está siempre cada día a su lado. Seguimos hablando de música y ahora le toca al Indio Solari, quien publicó una irónica imagen para referirse a la guerra y la información. Vamos a ampliar acerca de estos datos, luego de que en las últimas horas advirtiera en diálogo con una radio española que la derecha lo acusa de ser un millonario de izquierda por su carácter de artista independiente. Carlos, el Indio Solari, apeló este martes a una irónica imagen que involucra al diario Clarín para manifestarse de manera elíptica en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania y la manera en que los medios de comunicación informan el conflicto. En sus redes oficiales, el artista subió una foto suya leyendo un diario Clarín con titulares que informan sobre acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, acompañada de una inscripción que reza "Noticias de ayer extra extra", en alusión a la canción de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, incluida en el disco Un Bayón para el Ojo Idiota de 1988. En las últimas horas, Natalia Oreiro compartió un video junto a Ricardo Mollo entonando Canción Sin Miedo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El clip en blanco y negro muestra a la actriz y a su pareja cantando desde el balcón de su casa. Mientras ella interpreta el tema, el rockero la acompaña en la guitarra. Para esta jornada tan especial que celebra la lucha de las mujeres de todo el mundo, la artista eligió este tema de Vivir Quintana. La letra es una fuerte denuncia al Estado y a la justicia por su falta de políticas contra los casos de femicidios. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el femicida. Reza una de las estrofas que entonó Oreiro en la grabación publicada en la cuenta de Instagram
Por último, tenemos noticias de Silvia Zuller, quien apareció en pantalla para realizar una denuncia pública contra un policía con el que estuvo saliendo un tiempo. La mediática aseguró que él le borró todas las cosas que ella tenía en su teléfono y que cuando ella intentó impedirlo, la empujó y la lastimó. En el momento que ella intentó impedir que él le siguiera con su celular, la situación se puso más complicada. El día que me sacó el teléfono le dije que me lo diera y me dio un golpe, tengo una marca, me empujó contra un mueble y siguió y me borró todo lo que tenía en el celular. El panorama informativo informa. El campo. Y finalmente, luego de 6 ruedas alcistas consecutivas y de pulverizar récords, los precios del trigo terminaron la rueda en baja en Chicago y en Kansas, en medio de una importante toma de ganancias de los fondos de inversión, según la consultora Granar. Lo mismo sucedió en el mercado europeo, donde las posiciones en mayo y septiembre retrocedieron 25.25 y 20.25 euros por tonelada. Particularmente en Chicago, el retroceso fue de $2.75. Esto fue lo que manifestaron. Preocupación en Australia por un virus en cerdos, claro, en la zona sureste de Australia, más precisamente en las granjas porcinas de Victoria y también en Nueva Gales del Sur, se ha detectado por primera vez la presencia del virus de la encefalitis japonesa, que es una enfermedad que afecta a los cerdos y que tiene potencial zoonótico. Este virus pertenece a la familia del Flavivirus, íntimamente relacionado con otro tipo de enfermedades. Al igual que estas otras enfermedades, la encefalitis japonesa se transmite por el mosquito y, según los investigadores, la lluvia constante y las inundaciones aseguran que las condiciones sean adecuadas justamente para que se propaguen los mosquitos. Atenti con este informe, porque el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, dio a conocer un estudio sobre el cambio climático y dio un ultimátum para tomar acciones inmediatas y concretas para no condenar a la humanidad y a la salud del planeta. Según el informe, el cambio climático inducido por el ser humano está causando una perturbación peligrosa y generalizada en la naturaleza y afectando a miles de millones de vidas en todo el mundo. Los investigadores advirtieron que el colapso de los ecosistemas, la extinción de la especie, las mortales olas de calor, inundaciones repentinas y la propagación de incendios forestales son algunas de los múltiples riesgos climáticos inevitables a los que se va a enfrentar el mundo en los próximos 20 años. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, afirmó este lunes por la noche que en estas horas difíciles Argentina necesita del campo más que nunca. Esto lo hizo al participar de la cena de expositores de Expo Agro, previa al inicio de la feria que ocurrió este martes en la localidad de San Nicolás, donde Domínguez participó del corte de cintas. El funcionario mencionó que no podía no estar presente en la muestra más grande del mundo porque acá está el pulso del campo argentino, fue lo que manifestó. Hablemos un poco de economía y en diciembre del 2021 el Sistema Integrado Previsional Argentino registró casi 12.5 millones de trabajadores, un 4.3% más que en el mismo mes del 2020. Asimismo, el empleo formal escaló 0.5% respecto de noviembre, por lo cual anotó mejoras mensuales en todos los meses del año, de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo. En términos anuales, las modalidades de ocupación que más crecieron fueron los monotributistas sociales, con un 24.6%, los no asalariados 8.5% y los monotributistas un 7.1%, mientras que los asalariados, que representaron casi el 80% del total de los puestos de trabajo formales, mostraron un repunte interanual del 3.3%. Más noticias sobre la economía. La Bolsa de Metales de Londres suspendió la negociación de contratos a futuro del níquel como mínimo por el resto del día ante la suba histórica de su precio a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. Frente a los incrementos sin precedentes durante la madrugada en el precio del níquel en los contratos a 3 meses, se tomó la decisión de suspender los intercambios durante como mínimo por el resto del día, afirmó un comunicado de la Bolsa de Metales luego de que el metal alcanzara una suba del 250% en las últimas 2 ruedas, superando brevemente los $100.000 la tonelada en las primeras horas de hoy, para luego cotizar a $80.000 en el momento de la suspensión.
Se dispara el valor del combustible, sobre todo en los surtidores estadounidenses, donde alcanzó un récord histórico de $4.173 el galón, a causa de la amenaza que representa para el abastecimiento mundial la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque hay ciudades de California donde ya se paga hasta $7.79. El promedio del precio de la nafta alcanzó los $4.173 el galón, récord desde 1990 cuando comenzaron los registros gubernamentales. De esta forma, en comparación de una semana atrás, los consumidores están pagando 55 centavos de dólar más, 72 centavos por encima que hace un mes y $1.40 a comparación de hace un año. Y en medio de las críticas de la oposición por el revalúo fiscal, la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marco del Pont, aseguró que las evaluaciones fiscales de los inmuebles urbanos representan a nivel país el 5% del valor real y aseguró que se va a trabajar para acercar de manera progresiva al valor del mercado. Esta medida, impulsada por el organismo tributario, va a buscar lograr ingresos por $65.000 millones en el 2022 y $130.000 millones en el 2023. El gobierno anterior había intentado hacer desaparecer bienes personales. Se trata de uno de los impuestos más progresivos, fue lo que sostuvo la funcionaria al destacar que el aumento previsto en la recaudación no solo va a llegar a través de la recuperación económica, sino también por la mejora y mayor eficacia en la administración tributaria. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Volvemos a las noticias del ámbito nacional. En esta oportunidad tenemos que hablar de el presidente Alberto Fernández, quien, entre otras cosas, dijo ayer: me da vergüenza que en Argentina una mujer padezca violencia de género. Lo dijo el primer mandatario al encabezar el acto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en el municipio bonaerense de José Cepaz. Parte de lo que ha sido la declaración del primer mandatario argentino. En otro tema, también ayer, y como parte de la agenda, el primer mandatario dialogó con gobernadores antes de su paso por el Congreso. El gobierno continúa en lo que es la búsqueda de consensos para lograr el mayor aval posible con el Congreso a lo que va a ser el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional por la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018. Según informaron fuentes oficiales, el encuentro se desarrolló en el Salón Eva Perón. Participaron los mandatarios Ricardo Quintela de La Rioja, Raúl Jalil de Catamarca, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Gustavo Sáenz de Salta, Sergio Silioto de La Pampa, Sergio Uñac de San Juan, Gustavo Bordet de Entre Ríos, Oscar Herrera Aguad de Misiones, Mariano Arcioni de Chubut, Omar Gutiérrez de Neuquén y Omar Perotti de Santa Fe. También estuvieron presentes los vicegobernadores Carlos Silva Neder de Santiago del Estero y Eugenio Quiroga de Santa Cruz. Más información, hablamos ahora de Soria. El ministro de Justicia consideró que quienes se persiguieron y amenazaron y forzaron la renuncia de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó son ahora los que bloquean los intentos de la reforma del Ministerio Público Fiscal, en referencia a los legisladores de la coalición opositora de Juntos por el Cambio. Lamentablemente en la Argentina acabamos de cumplir 4 años de vacancia en la Procuración General. Los mismos que cuando eran gobierno persiguieron y amenazaron a Gils Carbó son los que impiden que se pueda hacer una reforma y designar a un nuevo jefe de los fiscales, manifestó Soria en declaraciones también en la jornada de ayer a medios radiales. Otro tema, Quilmes realizó una inversión de casi 600 millones de pesos para el inicio de las clases a través del programa bonaerense Escuelas a las Obras. Finalizaron obras y trabajos de mejora y también puesta en valor de 125 escuelas, según las afirmaciones. Y hablamos ahora del aspecto más político que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario, ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, comenzó su ronda de reuniones con los titulares de los 22 bloques que conforman el recinto. En el primero de los encuentros recibió a la Unión Cívica Radical y al PRO, junto con la coalición cívica. Por el bloque radical estuvo Mario Negri, por la coalición ARI estuvo Juan Manuel López y por el PRO fue Luciano Laspina, en lugar de Cristian Ritondo, quien estaba en la Expo Agro. Los recibió Massa en su despacho y allí se habló, entre otras cosas, de que Juntos por el Cambio está preparando un dictamen propio y la idea es modificar en el recinto la ley del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Otro tema, en el Día de la Mujer, el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, participó de un acto junto con sus pares y otros representantes del Poder Judicial, un encuentro de trabajo sobre políticas judiciales de género, una convocatoria organizada por el máximo tribunal en la que se firmó la ampliación de un convenio sobre paridad de género que fue acordado originalmente en el año 2009. En otro tema del ámbito nacional también, empresarios y gremios respaldaron el acuerdo con el Fondo Monetario. El Congreso continúa el análisis del memorando firmado por la Argentina con el Fondo Monetario y en ese contexto, sindicalistas y empresarios y gobernadores manifestaron su apoyo en la primera etapa de reuniones que se llevaron a cabo en la jornada de ayer. Volvemos a las noticias del ámbito internacional. Allí la tenemos a Zuli Aranda. Por la intervención en Ucrania, Biden prohíbe en Estados Unidos la importación de hidrocarburos de Rusia. El primer mandatario estadounidense hizo pública la decisión de apuntar a la principal arteria de la economía del país que preside Putin. Vamos a prohibir todas sus importaciones de petróleo, gas y energía, subrayó. Más noticias internacionales y McDonald's cerrará sus 850 locales en Rusia. La cadena norteamericana anunció que suspenderá sus actividades, presionado por la compañía de boicot que busca condicionar también a otras empresas para dañar la economía rusa. Sin embargo, seguirá pagando a empleados y proveedores. El príncipe Andrés habría pagado 16 millones para evitar un juicio por presunto abuso. La estadounidense Virginia Giuffre, que hoy tiene 38 años, con el príncipe Andrés, llegaron a un acuerdo extrajudicial para poner fin a un proceso civil. Además, trascendió que Andrés haría una donación sustancial a la organización de Giuffre, creada para ayudar a víctimas de tráfico sexual. El documento señala que el acuerdo del 12 de febrero entre Virginia y el príncipe Andrés supone la retirada de esta acción y precisa que cada una de las partes asumirá los gastos incurridos en el mismo, según los respectivos abogados. El juez instructor Louis Kaplan certificó asimismo el fin del proceso que tenía lugar en un tribunal de Manhattan. El príncipe y la estadounidense Virginia Giuffre llegaron a un acuerdo extrajudicial para poner fin a un proceso civil que, de haber seguido, hubiera puesto en aprietos a la familia real británica. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Deportes. Finalmente la FIFA determinó y confirmó la decisión de que Rusia quede afuera de la próxima Copa del Mundo de Qatar. La llave que los rusos debían tener ante Polonia finalmente fue cancelada. Los polacos clasifican directamente hacia el repechaje clasificatorio y no en la fase previa, la fase 1, que tendrá que enfrentarse Suecia y República Checa, y el ganador irá ante Polonia el día 29 de marzo en busca de la clasificación a el Mundial. Recordemos que ahora el repechaje europeo está dividido en 3 llaves con 4 equipos cada una, donde de ahí saldrá un ganador de cada una de las llaves. Obviamente hay una primera instancia de partidos entre los 4 equipos y en esos 2 encuentros, y los 2 ganadores de esos partidos se enfrentan en un partido en busca de la clasificación para el Mundial. Rusia, al quedar descalificado, Polonia avanza directamente hacia el partido definitivo ante Suecia o República Checa, que sí deberán jugar. Además, tenemos que decir que la FIFA confirmó que el partido entre Escocia y Ucrania, en otra de las llaves que había en busca de la clasificación a la Copa del Mundo, quedó postergado. El partido se va a jugar, pero obviamente quedó postergado debido a lo que sucede con el país ucraniano y con su selección. El pasado 28 de febrero la FIFA había decidido que todos los equipos rusos, fueran selecciones o equipos, serían suspendidos de participar en competencias de FIFA y UEFA hasta nuevo aviso. Sin embargo, se confirmó que el seleccionado de Rusia no podrá jugar su llave de repechaje ante los polacos, que así recibió el pase automáticamente
para jugar su partido frente a Suecia o República Checa. Recordemos que la Federación Rusa estará buscando ir al TAS y protestar por esta decisión que ha determinado la FIFA y también la misma UEFA. El partido entre Escocia y Ucrania se jugará en junio, se va a posponer para el mes de junio y de allí saldrá el rival de Gales o Austria, que sí estarán jugando el 24 de marzo, y el ganador de ese duelo enfrentará a Escocia o Ucrania en busca también de la clasificación a la próxima Copa del Mundo. La Liga MX de México sancionó a Querétaro con 1 año sin localía y a puertas cerradas tras los violentos hechos sucedidos el pasado sábado contra Atlas en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 9 del fútbol mexicano. Además, el club recibió una multa de más de 1,5 millones de pesos mexicanos por los hechos de violencia ocurridos en ese encuentro. A su vez, Atlas también recibió una sanción, ya que los hinchas no podrán ir a acompañar a su equipo en calidad de visitante por 6 meses. El tenista alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, recibió una suspensión de 2 meses y una multa de $25.000 por parte de la ATP como consecuencia de su comportamiento antideportivo y violento en el torneo de Acapulco, aunque este castigo será efectivo solo si reinciden en su conducta. Zverev, quien fue descalificado en el certamen mexicano por agredir al juez en un partido de dobles, lo insultó y golpeó su silla con la raqueta, descontento por un fallo, estará a prueba por 1 año desde su incidente hasta el 22 de febrero de 2023 y no podrá reincidir en su conducta si quiere seguir jugando en el circuito. El australiano Michael Cheika será el nuevo entrenador del seleccionado argentino de rugby, los Pumas, en reemplazo de Mario Ledesma, quien presentó su renuncia el mes pasado. La Unión Argentina de Rugby confirmará oficialmente en los próximos días la designación de Cheika al frente del seleccionado argentino, que tiene como principal objetivo su preparación de cara al Mundial de Francia 2023. Nos costó tomar la decisión, pero entendimos que Cheika era la persona apropiada para dirigir los Pumas, ya que había colaborado con Ledesma y conoce la filosofía y la estructura del rugby argentino, dijo un miembro del consejo directivo de la UAR. Los rumores indicaban como posibles entrenadores a los ex Pumas, Felipe Contepom y Gonzalo Quesada, pero ambos quedaron descartados. Quesada está muy cómodo en Francia, dirigiendo el Stade Francés, y Contepomi le falta roce internacional para dirigir a los Pumas, señaló. La misma fuente indicó que se baraja la posibilidad de Felipe Contepomi, actual entrenador del Leinster irlandés, se sume como colaborador, como así también Mauricio Reggiardo, director del rugby del Aix-en-Provence, del club del país de Francia. Cheika fue asesor de Ledesma durante el torneo de Tres Naciones 2020, en que los Pumas derrotaron por primera vez en la historia a los All Blacks, y también en los encuentros internacionales de julio y el Rugby Championship de la pasada temporada. Panorama informativo, que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informado. Repasamos cómo va a estar el tiempo para esta jornada, para este 9 de marzo de este año 2022. Recordamos que para el día central de la semana, la temperatura estará aumentando temporalmente, pero se prevé que vuelva a bajar mediante el paso de un frente frío sobre la región central y también sobre la región núcleo y norte del país. Todo esto proporcionado por aire desde la Patagonia, y a la vez también estarán evolucionando los chaparrones y algunas tormentas para el área de cobertura, dominando también condiciones de tiempo inestable. Sobre el litoral y el norte del país, las regiones que van a tener aumentos de temperaturas, bajando de manera paulatina hacia el jueves. Repasamos algunos acontecimientos históricos para esta jornada, para este 9 de marzo de este año 2022. Recordamos que un día como hoy del año 1916, Alemania le declara la guerra a Portugal, mientras que la enfermedad obliga a Lenin a abandonar definitivamente el poder en Rusia en el año 1923. Yuri Gagarin, oficial ruso, primer astronauta, nacía en el año 1934. También nacía Juliette Binoche, actriz francesa, en el año 1964. Diego Torres, el cantante argentino, nacía en el año 1971. La ONU aprueba una convención internacional contra la tortura en el año 1984, mientras que nacía María Eugenia La China Suárez, actriz, cantante y modelo argentina, nacía en el año 1992.
Muere Carlos Moreno, el actor argentino, en el año 2014 también, un día como hoy, 9 de marzo. Además, se celebra el Día Internacional del DJ. Muy bien, y hasta acá el panorama informativo de la radio, por supuesto, con el resumen informativo de lo que se ha hablado en las últimas horas. Los invitamos a quedarse, por supuesto, con nosotros, con toda la programación de la radio. Aquí estuvimos Zuli Aranda, Vanessa Gervasoni, Emanuel Dumrauf, Federico De Marco y quien les habla, Omar Galarza. Que tengan una buena jornada. Chao. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.